Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 14 de marzo, tercer domingo del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 13 al 15 y 17 al 19. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. En la primera semana del tiempo de Pascua ya hemos leído esta lectura, lo hacemos ahora en domingo, que es sacada de la continuación de ese discurso que da Pedro ante la asamblea, ante todos los que están reunidos en Jerusalén el día de Pentecostés. Es el discurso de Pedro de Pentecostés. Simplemente notar las cosas más importantes de la lectura que acabamos de hacer. La primera, cómo esta parte del discurso Pedro inicia diciendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase quiere decir algo muy simple. Nosotros no venimos a proponerles una fe distinta a la de nuestros padres. No venimos a hablar de otro Dios, no venimos a hablar de otra religión, no venimos a estar en contra de aquello que se les ha enseñado, de aquello que se les ha transmitido, de aquello que Dios ya ha revelado. Por tanto, la continuidad entre la antigua alianza y la nueva alianza. Y esto es importantísimo porque no se trata, como el mismo Jesús ha dicho, de un rompimiento. No he venido a abolir ni a los profetas ni a la ley. Pero ese Dios, ¿qué ha hecho ahora? Ha glorificado a su siervo Jesús. Ha glorificado a Jesús a través de ¿qué? De la resurrección. Por tanto, lo que les estamos anunciando, ¿qué es? La acción de ese mismo Dios en el que ustedes creen. No les estamos anunciando la acción de algún otro Dios, ni los estamos llamando a la idolatría, ni los estamos llamando a dejar su fe, sino a reconocer lo que ese Dios en el que ustedes creen ha realizado, ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha glorificado a Jesús. ¿A través de qué? A través de la resurrección. A ese mismo Jesús, dice Pedro, a quien ustedes entregaron a Pilato. ¿A quién lo entregaron a Pilato? Es decir, una acción completamente equivocada, completamente mala, y fuera de ese orden natural del pueblo hebreo, que no tiene por qué estar entregando a sus propios hijos a un poder extranjero, y a quien rechazaron en su presencia cuando Pilato ya había decidido ponerlo en libertad. Está recordándoles Pedro cómo gritaron: crucifícalo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Cambiaron al autor de la vida por un asesino. Pero, ¿qué ha hecho Dios? Dios lo ha resucitado. Destaca Pedro entonces aquello que es tan importante en nuestra fe. El mal va a existir.
Las decisiones malas de los hombres van a existir. La libertad del hombre le permite realizar el mal, sí, pero Dios tiene la última palabra. Siempre, siempre es Dios quien tiene la última palabra. Y por eso, a pesar de que ellos tomaron esa decisión, Dios lo resucitó de entre los muertos. De eso somos testigos. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Dar el testimonio de Cristo vivo, resucitado. Ustedes, dice San Pedro, han actuado por ignorancia igual que sus jefes, pero su ignorancia no fue la que determinó las cosas. De nuevo, Dios utilizó esa ignorancia, utilizó esa maldad para cumplir lo que había predicho por boca de los profetas, que el Mesías tenía que padecer. Y por tanto, la invitación, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para recibir el perdón de los pecados. ¿A dónde lleva entonces el anuncio del Evangelio? A esto. Ahí donde no se predica el arrepentimiento, ahí donde no se predica la conversión, ahí donde no se predica el camino para lograr el perdón de los pecados, entonces no hay evangelio. Oye, muchas personas que se consideran católicas en el mundo hoy, me tocó hace pocos días conversar con una, no creen que hay una necesidad de pedir perdón. ¿No creen que hay una necesidad, por ejemplo, de acudir al sacramento de la confesión? ¿Por qué? Porque, no, bueno, pero ¿de qué tengo que pedir perdón? De tus pecados. No logran concebir esto. ¿Por qué? Porque no se les predica el Evangelio. Porque no se les predica el Evangelio del arrepentimiento y la conversión. En la segunda lectura leemos la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Fíjate lo importante de las palabras del apóstol San Juan en su carta. Les escribo esto ¿para qué? Para que no pequen, para alejarse del pecado. Ese es el propósito del Evangelio. ¿Para qué anunciamos el Evangelio? Para alejarse del pecado. Pero si pecan, bueno, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque Él se ha ofrecido como víctima de expiación por nuestros pecados. Qué tremendo sería anunciar a Jesucristo y no anunciar la capacidad de pedir perdón por nuestros pecados, porque entonces no tiene sentido su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz no es un acto heroico. Ay, mira cómo lo hizo. No, su muerte en la cruz es una entrega, una ofrenda. ¿Para qué? Para ser víctima de expiación de nuestros pecados. Él es el único intercesor, por tanto, solo a través de Él podemos recibir efectivamente ese perdón de nuestros pecados. Y esta posibilidad no solo la tienen ustedes, dice San Juan, sino que es para todo el mundo. Es decir, la posibilidad de recibir la misericordia de Dios está abierta para todos. En esto, en esto tenemos la prueba de que conocemos a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Creer en Él. Y entonces dice San Juan una frase importantísima. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. El que dice yo lo conozco, el que dice yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, pero no cumple sus mandamientos,
es un mentiroso. No, yo tengo mucha fe en Dios. ¿Te confiesas? No. ¿Comulgas? No. ¿Vas a misa? No. ¿Haces oración? No. Entonces, ¿cuál es tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el que dice, yo lo conozco, yo digo, creo en Dios, pero no cumplo sus mandamientos, ¿quién soy? Un mentiroso. No estoy diciendo la verdad, no tengo una fe verdadera en Dios. No creo verdaderamente en Él. Pero en aquel que cumple su palabra, es decir, que cumple sus mandamientos, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. El amor de Dios ha llegado a su plenitud. ¿Por qué? Porque hemos abierto nuestro corazón para recibir todo lo que Dios nos quiere entregar, todo lo que el Señor nos quiere dar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Estamos entonces en este tercer domingo de Pascua leyendo el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio que nos ha propuesto esa escena tan bonita de esos discípulos que iban camino de Emaús y a los cuales les sale al encuentro Jesús, que al principio no lo reconocieron. Esos discípulos vuelven a Jerusalén a estar con los demás apóstoles, a contarles lo que había pasado y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras están hablando de estas cosas, se presenta Jesús. Es la primera aparición de Jesús a los apóstoles. ¿Y qué nos cuenta San Lucas sobre esta aparición? Primero, lo que nos cuentan los demás evangelios, ese saludo que da el Señor: la paz esté con ustedes. Pero este saludo de paz es importantísimo unirlo con las últimas palabras que hemos leído. ¿Por qué? Porque al final se nos ha dicho que la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Es decir, la paz, ¿con qué está relacionada? Está relacionada con esa capacidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Si yo no voy a pedir perdón, si yo no quiero recibir el perdón de mis pecados, si yo no me quiero arrepentir, si yo no quiero pedir perdón, entonces no voy a recibir esa paz que me ofrece el Señor. Esa paz no es una paz superficial, no es una paz cualquiera. La paz de Cristo es la paz que recibimos por el perdón de los pecados.
Ellos, al recibir este saludo, al ver a Jesús resucitado, se llenan de temor. Y nos dice San Lucas de manera específica que creían ver un fantasma. Y entonces aquí esta parte tan interesante del Evangelio. ¿Por qué? Porque se nos muestra la realidad de la resurrección en la carne. No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen esas dudas en su interior? Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Fíjate qué expresión tan bella y hermosa. Tóquenme, tóquenme porque soy yo. Pero ¿cómo si estabas muerto y las puertas estaban cerradas? ¿Cómo has entrado? Soy yo en persona. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Por tanto, cuidado con esa idea de Cristo resucitado como una entidad espiritual. No, Cristo resucitado tiene huesos y carne. No es un fantasma, no es un ser espiritual. Y por eso hay que ser específico. Cristo ha resucitado en la carne y esa es la resurrección que se nos ha prometido a nosotros, no otra. La resurrección verdadera en la carne. Lo decíamos el otro día, cómo hay personas que hablan de esa resurrección en el espíritu, resurrección en el recuerdo colectivo que tienen los apóstoles. Eso no es resurrección. Cristo ha resucitado y ha resucitado como hombre. Sigue siendo Dios y hombre verdadero. Y como hombre tiene su cuerpo vivo nuevamente. Ese cuerpo que murió en la cruz, pero que ha sido vivificado nuevamente. Es decir, que se ha producido otra vez la unión del alma y del cuerpo en Jesús. Ellos no acababan de creer, de pura alegría, dice. Y entonces les dice, ¿tienen algo de comer? Y le ofrecieron un pescado y comió. El cuerpo resucitado se alimenta, sí, se alimenta. Es cuerpo. Y esa es la vida futura que vamos a tener. Oye, cuando una persona dice, no, en esta vida hay que gozarlo todo porque solo tenemos esta oportunidad. Solo tienes esa oportunidad. Tú no tienes fe. Tú no crees. Yo no necesito experimentarlo todo y vivirlo todo en este mundo porque primero no voy a poderlo hacer. Pero a mí no se me ha prometido simplemente una oportunidad para vivir esta vida y decir lo que no aprovecho en esta vida lo perdí para siempre. Hermano mío, esa no es mi fe. Esa no es la fe cristiana. La fe cristiana me lleva a decir todo lo que yo no pueda aprovechar en este mundo, no importa. Lo voy a aprovechar en la vida eterna. Oye, cuando tú escuchas a esas personas que tienen su lista de cosas que quieren hacer antes de morir, porque es importantísimo tener las cosas, la lista de las cosas que tengo que hacer antes de morir. Qué pena por ti, qué pena por ti, qué pena que tengas tan poca esperanza. Mi esperanza es la vida eterna en la que no voy a perderme de nada, de absolutamente nada. ¿Me puedo perder de mil cosas en este mundo? No importa. Yo apunto a la eternidad, no a la temporalidad que se acaba. Lo que ha sucedido, eso es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que estaba escrito de mí. Y entonces les abre el entendimiento para entender las escrituras, igual como había explicado a esos discípulos de Maús, cómo el Mesías tenía que padecer, pero iba a resucitar al tercer día. Y esto, su resurrección y todas sus palabras tienen que ser predicadas por todas las naciones, empezando por Jerusalén. ¿Y qué es lo que hay que predicar? Y de nuevo volvemos a la misma idea, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Yo tengo que ser testigo de esto. ¿Cómo voy a ser testigo? Viviéndolo. No puedo ser testigo de la conversión y el perdón de los pecados si no lo vivo yo en primera persona.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.